tiempo del mal considera. Yo hice tanto el uno como el otro. Un saludo a todas las naciones que nos sintonizan aquí en graciasobregracia.net y en nuestro canal de YouTube Gracia sobre Gracia. Yo soy el pastor Iván López y juntamente con el pastor José Ángel Cano le damos la bienvenida a otro segmento más del Evangelio cristalino y puro de la gracia del Señor. Recibimos que prestas tu oído, abres tu oído, no seas pronto en juzgar, escuche si lo que te estamos diciendo está en este libro y específicamente en el Nuevo Pacto, en el misterio revelado al apóstol Pablo por Jesucristo el resucitado. Y ya después, si lo que te estamos diciendo aquí no te complace, pues entonces coja la Biblia y discuta contigo mismo con la palabra, con el Señor, pero no nos discute a nosotros. Nosotros simplemente te estamos dando lo que ya está escrito. Así que yo siempre le digo a alguna gente, tú tienes el derecho de, o sea, todo el mundo tiene el derecho a que yo no le caiga bien. Ahora, si no te cae bien lo que te estoy diciendo que está aquí, entonces ya tú tienes que pelear con Dios, no conmigo. ¿Por qué? Porque yo te estoy diciendo lo que está escrito. Y ahí pues discutes con el Señor y no lo recomiendo porque no te va a ir muy bien. De hecho la palabra dice, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y yo con esas cosas soy muy respetuoso. Y bueno, no me tire piedra. No me tire piedra, yo simplemente soy el mensajero que me toca decírtelo. Ese es el trabajo a veces más difícil, es dar el mensaje. Pero bueno, yo recibo que Dios va a alumbrar tus ojos y hay muchos que van a ser edificados en este mensaje de hoy. Nuestro pastor José Ángel Cano predicaba un tema en el cual me gocé mucho. Yo estaba de viaje, pero lo escuché en YouTube, que se llama El Cuidado de Dios. Y si no lo has escuchado, pues puedes escucharlo aquí en nuestro canal. Y yo sentí de parte del Señor como que el Señor me guió a darle una continuación sobre este cuidado que Dios nos pone. Vamos a decir que el tema se titula El Cuidado de Dios parte 2. Y en ese cuidado también hay protección. La Biblia habla desde la antigüedad que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Dice que el ángel nos rodea por delante y por detrás. O sea, tú no los ves, pero ellos te están protegiendo. Y más el que teme al Señor y que anda en obediencia y dice, uy, el que se te acerca con malas intenciones, con ángeles alrededor tuyo, la cosa está peligrosa. Y hoy voy a querer abundar un poco más sobre ese tema que comenzó nuestro pastor. Y vamos a ir un momentito a Lucas capítulo 17, que es bien interesante porque de este cuidado habló Jesús. Lucas 17. Y es bueno que nosotros comprendamos el cuidado y la protección que Dios tiene sobre nosotros para estar más confiado de quién realmente tú eres. Imagínense, si un padre terrenal cuida a un hijo, aquí hablando terrenalmente, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial cuida de nosotros? Lucas capítulo 17, en el versículo 2. Mire qué interesante lo que dijo Jesucristo. Dice el capítulo 17 en el versículo 2. Comience con el versículo 1. Dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Versículo 2. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Le está hablando de nosotros. A veces hay personas que te hacen daño y cuando tú comprendes que el mismo Señor dice, uy, ay de aquel que le cause tropiezos a mis pequeños. Mejor, mira, dice que mejor es que se amarre en el cuello una piedra de molino y que se la arroje al mar. Oye, parece que Dios no tiene misericordia. Cuando Dios le da por protegerte, Él no le importa quién sea. Él no le importa quién sea. Al punto que en Génesis, apúntalo, Génesis capítulo 12,
versículo 1 al 3, Dios hizo una promesa a la simiente de Abraham, los cuales somos nosotros. Y el Señor dijo que Él iba a bendecir a los que te bendijeren. Pero luego dice que Él iba a maldecir a los que te maldicen. O sea, Dios nos ama tanto que Él dice, Él tiene una promesa sobre ti y Él tiene una protección sobre ti. Y entonces a veces tú quieres tomar la venganza tú mismo y no es recomendable. De hecho, vamos a leerlo. Mira, en Romanos capítulo 12, Pablo recomienda que cuando alguien te hace algo, no tomes tú la venganza. ¿Por qué? Porque hay algo peor que viene por ahí, que es la protección de Dios. Si tú tomas la venganza tú, Dios no va a hacer nada, porque dice, no, mira, Él quiere defenderse solo. Él no está dejando lugar a mi ira. Mira lo que dice Romanos capítulo 12. Y esto es para consuelo, bendecido. Esto es para consuelo, para que tú veas la clase de protección que tú tienes encima. Romanos capítulo 12 es una recomendación apostólica que nosotros la aplicamos hoy. Romanos 12, en el versículo 19, dice el apóstol Pablo, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, cuando tú trates, y a veces hay personas que quieren vengarse solitos hasta con razón, pero no necesariamente con revelación. Porque si tú tienes revelación, tú vas a decir, esta la va a pagar bien cara, pero no por mí, sino por la ira de Dios que le va a caer encima. Pero yo lo voy a dejar, no le voy a decir nada, lo voy a dejar ahí tranquilo. Ay, sigue tu vida normal. Diga, Padre, yo no me voy a vengar yo mismo, voy a dejar lugar a tu ira. Tú lo dices en tu palabra, mía es la venganza, yo pagaré. Y a veces puede ser instantáneo, pero a veces puede pasar 1 año, 2 años. Y ese que te hizo pasar tanto mal rato, tú lo vas a ver bien atribulado. Bueno, yo he visto gente que han hecho cosas conmigo que a los 2 años los veo en unas condiciones que fíjate que me da hasta lástima, porque yo no les deseo mal a nadie. Pero como esto es con el Señor, no es conmigo. Porque a lo mejor si fuera yo fuera más misericordioso, le hubiera dicho 2 o 3 cosas y lo hubiera dejado tranquilo. Pero cuando Dios dice vengarse por ti, ¡ay, papá! Jesús lo dijo, ¡ay de aquel que le cause tropiezo a mi pequeñito! Mejor que se amarre al cuello una piedra de molino y se arroja al mar. ¿Y cuál es el enfoque que tú estás trayendo, pastor? La protección que tú tienes encima es grande. Hay cosas que tú vas a pasar y a veces tú no comprendes por qué están pasando. Pero si tú comprendes estos principios del Evangelio, tú vas a decir, no me voy a vengar yo mismo. Yo tuve un individuo que quiso atentar contra mi familia inclusive, y yo lo llamé. Nada de violencia, pero como queriendo intervenir cruzándose la raya en cuestiones de familia. Y yo le dije, mire, ¿sabes qué, bendecido? Yo te encomiendo a Dios. Y así mismo le dije, como quien dice, lo que te viene no va a ser nada lindo. Eso fue todo lo que le dije. Le dije, te encomiendo a Dios. Y no le dije más nada. Claro, tampoco él insistió, porque él vio que cuando yo le hablé con seriedad. Y nada, bendecido, tú tienes que comprender que tú tienes una clase de protección donde cuando tú sientes que alguien, tú sabes, esas personas majaderas que están con el tiki-tiki, como que siempre te están molestando y si no es con una llamada, es con un correo y siempre se están quejando con algo. Y no, porque usted, no pierdas el tiempo discutiendo. Ya te estás mortificando la vida, déjala así, lo voy a ignorar. Señor, lo entrego a esta persona a ti, porque a veces uno también por causa de la malcriadez de esa persona, entonces te instiga y entonces te agarra y tú comienzas a contestarle y comienzas, no, porque tú, y porque déjalo tranquilo, cuelga el teléfono inclusive. Dice, mira, parece que tú no me estás comprendiendo, me estás causando males.
espero que Dios te dé tranquilidad y que estés bien. Esa es la idea, apaciguar la cosa para que entonces el Señor haga la obra en esa persona. Pero si tú sigues y estás metido en el medio tratando tú de resolver la discusión, mucho, porque no es que tú no hables, pero o sea, aplica este principio. Bueno, ya esta persona se pasó de la raya, ya mira, hablamos luego. Entonces ya el Señor comienza a hacer su obra y puede vengarse por ti. Y entonces, no te preocupes por lo que han atentado contra tu bienestar, contra tu paz, contra tu tranquilidad. Hay gente envidiosa en el mundo. Hay gente que tiene una envidia contigo y tú no le has hecho nada. ¿Por qué? Porque eres una persona segura, porque eres una persona que respiras paz, porque eres una persona que se refleja la luz de Cristo en tus ojos, porque dice que somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Dice que esta tierra sin nosotros no tiene ni sabor, es una tierra aburrida. Así que cuando te encuentres en una situación así, o ya estás en una situación así, corta a la persona de raíz y dejar lugar a la ira de Dios. Luego después, si la persona se arrepiente y vio que no le fue bien y se te acerca pidiéndote perdón, pues la palabra dice, perdonaos unos a los otros como Cristo nos perdonó. Nos podemos perdonar. No quiere decir que tengo que andar contigo todo el tiempo después que me pidas un perdón, porque me la hiciste bien dura. ¿Me sigue? O sea, tú aceptar un perdón de alguien no te obliga a ser como antes tampoco. Tú de corazón puedes aceptarlo, porque Dios nos pide que tenemos que perdonar. Pero tú no sabes si después esa persona te piden el perdón y después te la hacen peor. Entonces mejor acéptale el perdón, pero entonces guárdele una distancia. Es mi recomendación como pastor. Porque luego te va a herir el doble si le vuelves a abrir la puerta como lo era antes. Y después te va a doler más. Y después la discusión va a ser, no, porque tú me perdonaste y ahora qué, pero ahora me lo hiciste peor. Entonces una discusión peor todavía. Entonces mejor aceptarle el perdón, pero entonces dejarlo ahí que el Señor termine la obra. Porque a veces las personas lo que quieren es pedirte perdón rápido para volver a agarrar tu atención. Pero no es un perdón legítimo. No es un perdón de caramba, fallé gravemente a mi hermana o a mi hermano o a mi esposo o a mi madre o quien fuera. Entonces la protección de Dios está sobre sus hijos. La protección del Señor está sobre nosotros. Y por eso es que yo ando tranquilo, porque yo entiendo esto tanto. Claro, no es que uno se va a hacer el arrogante porque sabe que Dios lo protege en una mano. No, uno tiene que ser humilde, manso, comprender a los demás. Estas son cosas que cuando tú se lo dejas en las manos de Dios. Fíjate, es interesante porque una vez la hermana de Moisés la agarró con Moisés y comenzó a hablar pestes de él. La hermana de él. Y tú sabes que el Señor parece que muchacho se está metiendo con el hombre equivocado. Si ese lo puse yo ahí para establecer el primer pacto. Y agarró la hermana, dice que la metió en un campamento y le dio lepra. Capítulo 1, verso 14 dice, ¿no son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio de los que serán herederos de la salvación? Y luego el capítulo 2 es la continuación de la carta, porque el número lo puso el hombre. Estos libros nunca fueron escritos por capítulos ni por números. Eso lo hicieron los fabricadores de la Biblia para hacerle más fácil al lector poder leer. Pero esto es una carta. ¿No son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Por tanto, es necesario, sigue la carta, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En otras palabras, tú tienes que saber que hay espíritus ministradores a favor tuyo. Pues si no, tú no sabes la protección que Dios te ha dado, que es una salvación muy grande. Mira el versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una sola salvación tan grande?
Yo diría, vamos a decir un 99% del cristiano, esta salvación la tiene descuidada. Y aquí no está hablando de la salvación eterna. Ya tú eres salvo. Esto es una salvación de información. Dice, por eso dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos ¿qué? Oído. Pero cuando tú la oyes, entonces tú la aplicas y te ocupas en esa salvación. No te estás descuidando. Ya tú eres salvo, pero te toca ocuparte en esa salvación que ya te dieron. Y cuando tú no te ocupas en ella, entonces ¿cómo ese mundo angelical va a estar a favor tuyo? Diga conmigo, yo tengo ángeles a mi servicio. Yo tengo ángeles. Hay ángeles a tu servicio. El Señor le dijo a Moisés, Moisés, ve adelante, que delante de ti yo te he enviado el ángel, el cual te introducirá en el lugar que yo he preparado. Cuando tú sabes que hay un ángel delante de ti llevándote en buenas obras preparadas de antemano, ya tú no temes. Ya tú no te quedas en la incertidumbre. ¿Será que cometí la decisión correcta? No, si Dios te permitió entrar por ahí, aunque te vaya mal, Él te va a proteger en el camino. Aunque te salga mal el negocio, pero te va a proteger. Algún propósito y alguna bendición vas a encontrar en ese camino. El rey David dice, aunque ande en sombra de valle de muerte, ahí estarás tú, sosteniendo mi mano. Todo es cuestión de comprender la magnitud de esta protección tan grande que Dios nos ha dado. Ahora, Dios le dijo a Abraham, mira, los que te bendigan yo los voy a bendecir, pero los que te maldigan yo los maldeciré. Pero luego Pablo dice, y puedes apuntarlo por redimir bien el tiempo, Romanos capítulo 12, él dice que en el versículo 14, Pablo dice, mira, bendecid y no maldigáis. A los que te han hecho mal, dice, bendecirlos. Pero entonces, eso lo haces tú. Pero Dios dice, pero si te maldijo, yo lo maldeciré. Porque dice que cuando tú amas a tu enemigo y cuando lo has tratado bien, dice que eso es como ponerle ascuas de fuego, amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza. Eso está en Romanos capítulo 12. Puedes estudiarlo con tiempo en tu casa. Eso es como decir que no tome venganza. Que no tomes venganza, pero entonces como que a la misma vez Dios dice, tú me dejaste a mí la venganza, pero no lo maldigas. O sea, porque tú no ves que tú eres un heredero, tú estás supuesto a estar bien, tú no estás supuesto a tener rencor con nadie. A veces es difícil. A veces tú tienes ganas y dices, tengo ganas de cogerlo por el cuello, pero entonces tienes que someter la carne y respirar. Padre, tuya es la venganza, todo me obra para bien. Voy a respirar y dejar lugar a la ira de Dios. Y déjalo ahí porque ya no es problema tuyo. Cuando tú se lo dejas al Señor, ya es problema de Él. Ya lo tuyo es procesar eso, sanarse. No guardar rencor, no tener raíz de amargura en tu corazón. Porque tu Dios es muy grande y lo que Papá Dios te está diciendo es, mi hija, mi hijo, tranquilo, esto me voy a encargar yo. No se preocupe. No te alteres. Recuerda que aunque eres un espíritu perfecto, andes en un vaso de barro donde hay la presión se te sube. Tú sabes, repose, que yo me encargaré de darte la venganza. Vamos a terminar con segunda carta a Timoteo. Esto es un mensaje cortito pero bien aclaratorio. Segunda carta a Timoteo capítulo 3, en el versículo 10. Yo conocí a una hermana una vez que estaba tan dolida por unos maltratos que le habían hecho. Y ella lloraba y lloraba. Y yo le decía, bendecida, cada lágrima que tú has botado, esa persona lo va a pagar caro, le digo. Pero tú no hagas nada. Súfrelo por ahora. Y bueno, y la consolé, la tuve que abrazar porque
era una cosa bien fea, ¿no? Lo que le había sucedido. Pero le dije, pero recuerda esto, cada lágrima que tú has botado, eso queda registrado en el libro del Señor. Y Él dice, pues mía es la venganza y me toca poner la cara por esto, porque no hay injusticia que yo no pueda dejar que pase. Toca que, dice, yo pagaré. Yo pagaré. Mira lo que dice 2 Timoteo, capítulo 4, capítulo 3, en el versículo 10. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas, ¿qué dice? Me ha librado el Señor. No es que no vayas a tener aflicciones, pero Dios te va a librar de toda cosa. En otro capítulo dijo Pablo, en peligros de hambre, en peligros de los de mi nación, en peligro de los judíos, en peligro de los mismos gentiles, peligros de afuera, peligros de adentro. El pobre Pablo, si no fuera por la protección angelical que Dios puso al servicio de nuestro apóstol Pablo, él se hubiera muerto antes de tiempo. Facilito. ¿Quién no quería a Pablo muerto si ese hombre era el reformador más grande de la historia? De hecho, finalmente lo mataron en Roma. Qué casualidad, en Roma. ¿Y dónde está Roma? Pues donde se levantó la Iglesia Católica. Con Pedro, el primer papa. Míralo, léalo ahí, mira. Ustedes que están mirando esta predicación. Romanos 8:31. ¿Qué dice ahí? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que para tu poder, y esto es un punto que quería que mi pastor escuchara también, que para tú andar en la verdad, dice aquí que tú vas a padecer persecución. Mira el versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, en el versículo 12. Bueno, Pablo dice en el 10 que tú has seguido mi doctrina. Y es importante seguir la doctrina revelada del apóstol Pablo, que es la correcta para nosotros, la iglesia nueva testamentaria. Y en el versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, si tú profesas ser un ministro de Jesucristo y tú no tienes persecución, entonces tú tienes que examinar cuál doctrina es la que tú tienes. ¿Qué más persecución que a Pablo lo llamaban falso? Que a Pablo lo llamaban hereje, que Pablo lo quisieron matar. La misma persecución que padecemos nosotros, los que guardamos esta doctrina. Personas que dicen eso no es así. Aunque tú se lo leas aquí en blanco y negro, pues, prefieren creer en una religión más que en la verdad. Eso es una persecución para nosotros. Pero la verdad hay que continuar. Ya después al final el apóstol Pablo dijo, todos me han abandonado. Temo que haya trabajado en vano. Pero no, el trabajo no es en vano. Porque mira, hoy en día estamos hablando de él. Pablo ahora está en el mundo espiritual oyendo lo que todavía defienden este evangelio que Jesucristo el resucitado le reveló. Porque aunque le fue revelado a Pablo, en verdad no es Pablo quien hace la obra. Quien hace la obra es Jesucristo en nosotros. Así que con esto termino, que esa protección que Dios nos ha dado es una protección grande. Es una protección grande. Nuestro pastor hablaba en el tema de la semana pasada que el profeta Daniel fue librado de la boca del león por esa protección. Que desde la antigüedad Dios siempre tenía su cuidado sobre los profetas, sobre los hijos de Dios.
Tú no te ocupes mucho cuando algo le pase mal a otro. Digo, si puedes, si es alguien tu hermano, pues si tú puedas ayudarlo, ayúdalo. Pero no digas, ¿por qué le pasa a él y a mí no? O ¿por qué me pasa a mí y a ellos no? No te compares. Porque Job, por ejemplo, un gran hombre de Dios, fue probado por prueba de fuego por Dios mismo. Y sin embargo, era un gran hombre de Dios. Porque Dios prueba a sus elegidos. Entonces a otros, tú ves que les pasa algo a veces y entonces no te pasa nada a ti. Entonces, ay, Dios es injusto. No, hay una protección sobre ti. La diferencia entre el impío que padece y el justo que padece es que el justo padece pero bajo un propósito eterno donde hay una protección encima y donde va a haber fruto y crecimiento espiritual. El impío padece de otra manera, padece por falta de ángeles, porque está desamparado, porque no tiene a Dios, no tiene Dios tomado en cuenta para nada. Y no te compares. Si acaso trata de llevarle el evangelio para que le despierta a Jesucristo y las cosas le vayan un poco mejor. Pero cuando tú ves que tú pasas por tribulaciones, no es nada malo. Es un propósito que Dios está levantando dentro de tu hombre espiritual interno. Y dentro de todo lo que tú puedas pasar, allí tú vas a ver los ángeles protegiéndote en todo el momento. Vamos a terminar con este versículo. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. Y esto sí, este versículo está excelente para terminar con broche de oro. Dice así: por lo demás, hermanos. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos aquí en Orlando, hermanas y hermanos en las naciones que nos miran a través de las cámaras, orad por nosotros. Nosotros necesitamos que tú ores por nosotros para que esta palabra corra. Mira lo que dice: para que la palabra del Señor corra, y te lo está diciendo. Eso es lo más que nosotros queremos. Dice, que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Vamos a leerlo nuevamente. Dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. ¿Cuál palabra? La doctrina entregada al apóstol Pablo. Dice: así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres malos y perversos. Ahí puedes poner mujeres también, porque hay mujeres malas. Dice: porque no es de todos la fe. Hay personas que tú le hablas de fe, le entra por aquí y le sale por el otro oído, no saben, le estás hablando en chino. Entonces hay que orar: Padre, que la palabra corra, pero que seamos librados de hombres malos y perversos, porque hay gente mala. Tú no puedes ser tan inocente en creer en todo el mundo bendecido. Hay gente mala. A veces te toca tratar con gente insoportable porque por cuestiones de trabajo, por cuestiones de otras cosas, pero mantenga sus antenas espirituales abiertas para que el Señor siempre te libre de esa gente. Porque son gente que tienen envidia, que quieren hacerte daño. Pero en medio de todo eso, Dios te va a proteger. Toda esa protección está encima tuyo. Pero Dios lo que quiere es que despiertes ese conocimiento. Versículo 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y ¿qué? Y guardará del mal. Dios te va a guardar. Él es fiel en guardarte del mal. Cuando la protección de Dios está encima tuyo y tú estás nutrido con las palabras de fe y estás lleno de Dios, como quiera que te tiren, caes como el gato, parado. Tú no has visto a los gatos que tú los tiras y no hay manera, que siempre caen parados. Es una cosa tremenda. Así que bendecido, la protección sobre ti es grande, es bien grande. Y así dijo Jesús: ay de aquel que causa tropiezos a uno de mis pequeños. Es mejor que se amarre una soga en el cuello con una piedra de molino y se arroje en el mar. Esa es la magnitud de protección que Dios tiene sobre ti.
y vamos a darle gracias en este día. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por esta protección, por este cuidado tan grande que tú tienes sobre nosotros. Decimos y activamos toda la realidad de lo que tú nos has dicho hoy, de que ese cuidado está sobre nosotros. Decimos que lo podemos ver. Decimos que es palpable esta protección. Gracias, Padre. Oramos que la palabra corra por este medio, por estas cámaras, que la palabra del Señor corra, que la gente despierten a la verdad de Jesucristo y de su doctrina, y que seamos librados de hombres malos y perversos, porque no es de todos la fe. Decimos que todos los hijos de Dios e hijas tuyas, Padre, puedan comprender cuán grande amor tienes tú para ellos, para nuestras familias, y que tú nos encaminas a mantenernos aquí en esta senda, en la senda de la vida, donde hay protección, donde hay justicia, donde hay gozo, donde hay paz. Gracias, Padre, por reafirmar nuestros corazones de que nada ni nadie nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? Gracias, Padre, por revelarte a nuestro espíritu, por revelarte nuestras vidas, para saber que estamos bajo la sombra del Altísimo, que tú nos cuidas, Padre, de hombres malos y perversos. Decimos que a partir de hoy comienza una nueva gloria, de abundancia, de prosperidad, de la sabiduría tuya que nos has dado, que es amplificada, que comenzamos a ver los ángeles trabajando juntamente contigo en prodigios, maravillas y milagros en todos lados en donde nosotros nos acercamos. En el nombre de Jesucristo, oramos por aquellos que no comprenden, Padre. Ábrale los ojos. Pedimos en tu nombre que tú le alumbres los ojos del entendimiento, que cuando hablemos tú le preparas el corazón para recibir tu palabra y que puedan entrar en esta plenitud de vida. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Bendecidos con toda bendición. Todo lo que pasa tiene un porqué. No te asustes, busque la respuesta. Todo obra para bien a los que conforme